Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas. Hola a todos, bienvenidos a Venga, le digo, mi nombre es Daniel Riaño y estamos en un espacio en el cual vamos a charlar de un tópico que es muy importante para todos, que es la salud. Hoy, desde el punto de vista de un experto en comunicación de la ciencia, biotecnólogo de profesión, ha llegado a miles de personas desde diferentes medios de comunicación, acercándoles a temas que pueden parecer complejos en ciencia, tecnología y salud, pero que hacen parte de nuestro día a día. Y el reto es hacer que todos estos conceptos se vuelvan algo útil para las personas y que se acerquen cada día más a la ciencia, la tecnología y la salud. Hoy, desde España, nos acompaña Luis Quevedo. Luis, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del videocast. Y quiero empezar preguntándote de una vez, ¿por qué decidiste dedicarte a la comunicación de la ciencia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con todos ustedes. ¿Por qué decidí? Suelo decir un poco con broma, pero con verdad de fondo, que tengo dos maneras de explicarlo. Una que suena muy bien, que está muy bien narrada, pero como todas las historias biográficas es un poco falsa, ¿sabes? Como cuando recompones con retales de lo que sucedió de verdad. Yo era el típico que le gustaban mucho los libros, quería ser escritor, empecé filosofía en la universidad, pero al final le acabé formándome, como tú dijiste, como biotecnólogo, como científico, ¿no? Ingeniero molecular e ingeniero químico. Y arranqué doctorado, investigación, trabajé en industria y no me encontraba. Y hablando con un amigo, descubrí la gente que se dedicaba a la parte de editorial científica. Hice un primer trabajo y me dio una de cal y una de arena. Me apasionó el trabajo, pero el resultado me pareció paupérrimo, horrible. Así que me metí en un máster de comunicación. Y por casualidades de la vida conocí allí a Eduard Punset. Le conocí, me ofreció acompañarle a su programa de televisión, que por aquel entonces era el único que existía en este ámbito. Y de entonces ahora, 20 años han pasado en los que me he dedicado a hacer esto. Si te puedo hacer un inciso, para aquellos que nos gusta la ciencia y la tecnología, la parte de comunicarla tiene una ventaja tremenda. Puedes picotear, puedes ser absolutamente disipado, ¿no? Tocar muchos temas distintos sin la necesidad de profundizar solo en un tema, ¿no? Cierta promiscuidad intelectual es bienvenida por una vez. Claro, lo que suele pasar con los periodistas en general, por ejemplo, que se vuelven como una especie de todólogos, ¿no? Que empiezan a entrar como en diferentes temas, pero pues no te tienes que casar específicamente con uno, ¿no? Eso me parece muy interesante, Luis. Y a mí me parece, digamos, desde donde lo estamos viendo en 9PS, que hablamos de salud todo el tiempo, porque esto está conectado, por supuesto, con ciencia, con tecnología, hay algo que me parece muy interesante y es que durante mi experiencia, yo soy comunicador también, pero pues digamos que más desde el tema digital, y me ha parecido muy interesante ver, por ejemplo, a médicos, enfermeras, enfermeros, que a pesar de que hablan todo el día acerca de salud, no tienen unos buenos hábitos saludables. Entonces, quería preguntarte primero, tú desde que hablas de ciencia, de salud, ¿has mejorado tus hábitos? Y segundo, ¿por qué crees que pasa que algunas personas que hablan del tema no tienen unos hábitos saludables? Bueno, yo creo que estas cosas sucede mucho. No sé de qué lado de la gran división estás, pero hay quien respeta y hay quien odia a los críticos musicales, ¿no? Yo empatizo un poco con ellos porque es cierto que alguien puede ser un gran conocedor de la música, de los arreglos, de la sonorización y ser un intérprete horrible, ¿no? Que no quisieras encontrar en un karaoke. Entonces, yo entiendo que en la vida uno puede, ¿no? O uno puede ser un gran crítico de restaurantes y, por Dios, no hacer un huevo frito, ¿no? Entonces, sí, es cierto, yo también conozco, ¿no? El típico médico, por ejemplo, que tiene un claro caso de sobrepeso, tal vez no de obesidad, y te está dando consejos para que gestiones tu páncreas, ¿no? Tu insulina y tu azúcar en sangre. Oh, chico, la vida es tan compleja.
que al menos son expertos en esto y te están echando un cable, ¿no? Sí que es cierto, en mi caso particular, por la pregunta que me hacías, que cuantos más años paso metido en esto, más aprendo, más experimento, porque es cierto que esa parte sí que la retuve de la parte científica, y es que casi pruebo todo, ¿no? Las cosas que voy leyendo, que van saliendo, entiéndeme, aquellas que son con supervisión médica, luego con supervisión médica, etcétera, pero diferentes dietas, diferentes suplementos, diferentes regímenes de entrenamiento, etcétera. Lo voy probando y me gusta. Pero como todos y como todas, si fuera algo tan sencillo como tener la información, no tendríamos tanto problema de diabetes, cáncer cardiovascular. Es un reto enorme que además, y con esto acabo, creo que pocas veces es individual. Creo que es un reto que atañe a la sociedad, a tu barrio, a tu escuela, a tu ciudad, a tu país. Es verdad. Todos los días podemos ver que la cultura nos está transformando, ¿no? Digamos, yo puedo tener unos buenos hábitos saludables, pero me parece interesante lo que dices porque si en mi casa nadie más los tiene, pues difícilmente los voy a poder sostener, ¿no? Es un poquito la experiencia que O puedo ver. si tú te bajas a la tienda, al colmado, al supermercado y vas a comprar y la comida que encuentras no es la más saludable. Y encima, Total, si total. haces el esfuerzo de escoger la saludable, no es la que está más rica. Es verdad. Y todo esto condiciona, ¿no? El premio Nobel Richard Thaler, ¿no? Que tiene un gran trabajo, y no es el único, pero sobre lo que se llama el nudge, ¿no? En psicología, el diseño de ambientes o acciones que propician o que moldean las decisiones que puedes tomar. Pues es aquello, por ejemplo, de como en los supermercados, ¿no? Si tú en el lineal pones a esta altura cierto cereal de desayuno, este es el que más se compra porque no te tienes que agachar ni tienes que subirte a la escalera. Si allá, en Claro, lugar de poner el no saludable, pusiéramos el saludable, más gente lo compraría, sí. más desayunos saludables tendríamos. Total, totalmente, totalmente. Esto nos implicaría saber cuál es el interés detrás de todo, ¿no? Este ejemplo Mm, que tú nos das tiene un interés de fondo. ¿Cuál es el interés de esa persona que está poniendo ese cereal en ese punto? sí, Y esto me lleva a la siguiente pregunta que quería decirte y sí. es, ¿quiénes crees que son los principales beneficiarios de lo que tú haces día a día? ¿En quién piensas cuando tú estás ejerciendo tu profesión y estás divulgando ciencia? Oh, wow. Ah, yo tengo la suerte de hacer divulgación en diferentes ámbitos, diferentes programas de televisión, radio, redes sociales, podcast, etcétera. Entonces es cierto que adapto como todo buen comunicador, ¿no? Adapta a sus diferentes audiencias. Pero teniendo eso en cuenta, cuando yo escojo temas y les doy forma, a mí hay por lo menos 3 grupos que yo imagino, luego si llega a más o a menos, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero eh, uno siempre tengo, sé que no deben ser los prioritarios, pero chico, eh, me gusta la gente que tiene capacidad para fascinarse. La gente que tiene curiosidad, no necesariamente por la ciencia. De hecho, eso es lo que más me gusta. A ver si puedo conseguir tocar esa tecla, ese botón de la curiosidad. Y encima resulta que era con ciencia o con un tema de salud, ¿no? Que normalmente aburren más, ¿no? Porque son como arduos, difíciles o muy, muy pesados. Tocar esa tecla de la curiosidad me gusta. 2, me gusta tener en cuenta lo que históricamente, y depende de la zona geográfica y la cultura, puede variar un poco, pero no tantísimo, los grupos que han sido desconsiderados o que han sido minorías, y que son minorías muchas veces, máxime porque yo soy el exponente de lo contrario. Soy un tipo europeo, blanco, cis, hetero, Sí. que, ¿sabes? Que como que tiene el mundo de cara. Y tuve suerte y pude estudiar. Entonces, creo que es una responsabilidad el estar atento y sensible a qué historias son interesantes para otros grupos. Un ejemplo que igual te parece absurdo, pero yo trato muchos temas de salud femenina. Porque me parece importante y porque hay mucha investigación desde la parte científica y biomédica en salud femenina que no se conoce.
Y es muy relevante y no me importa pues que alguien se pueda como estresar de qué hace este señor hablando de estas cosas. Bueno, pues me gusta, me lo paso bien y funciona. Eso me pasa también, por ejemplo, con la semana que viene me invitaron, mira qué anécdota, a la casa del embajador británico en Madrid para inaugurar la Semana del Orgullo. Sabes que en Madrid el Pride Week es muy importante. Pues yo voy allá porque yo siempre hago muchas cosas de diversidad sexual, orientación sexual y siempre estoy allí con esto. Entonces, este tipo de sensibilidad me parece importante para cuando comunicas ciencia. Y ya por último, tal vez porque soy papá, me interesan mucho las informaciones que son buenas, pues para ti o para mí, que somos adultos y que elegimos ver, pero sobre todo que van a tener ese impacto en gente que tú estás cuidando. A veces pueden ser tus mayores, pero las más de las veces son tus hijos, tus hijas, sobrinos, el vecino. Pero eso me parece muy importante, sobre todo porque tenemos muchos temas muy importantes. Tú antes sacabas uno, la dieta, la nutrición, cómo nos alimentamos, cómo nos educamos, cómo gestionamos las redes sociales y los smartphones y todas estas social media y todas estas historias. Todo eso me parece fundamental. La regla de la curiosidad, sensibilidad para los grupos que no son siempre mainstream y si hay posibilidad de legado, ¿no? De que eso impacte a más personas. Hay algo que me parece muy interesante cuando uno mira tu perfil, por ejemplo, tú hablas del rigor científico, eso está dentro de tu presentación. Sí. Y digamos que en varios videos que he podido ver, de los que tú has hablado, siempre te gusta resaltar, pues, qué fuente o de dónde estás sacando lo que estás diciendo, ¿cierto? Sí. Hemos notado que en redes sociales se da micrófono a veces a personas que no tienen este rigor científico. Casi que hay un boom de personas que están hablando de cosas que pueden volverse fake news o que pueden volverse mitos. ¿Tú crees que podemos encontrar una forma sencilla de saber quién nos dice la verdad o quién por lo menos lo intenta hacer? Tengo dos respuestas. La corta y breve es no. La algo menos breve es, bueno, con un poquito de esfuerzo es más difícil fallar. Quiero decir, y esto nos pasa, yo creo que en muchos ámbitos de la vida. También nos puede pasar con un partido político, o con qué café compro para hacerme mi titico. Este o este. ¿Por qué no valen lo mismo? Igual me engañan, igual la calidad es mejor, igual es más justo el comercio. I don't know. Tengo que investigar y tengo que ejercer facultades críticas. Entonces, la respuesta larga es, yo creo que sí que hay pistas. Nadie nace enseñado y es cierto que ahí sí que tanto los comunicadores profesionales como todo hijo de vecino también tendría que tomar ese pequeñito esfuerzo de decir, bueno, tampoco me voy a poner así, me tumbo y solo denme las informaciones buenas. No, tenemos que... Ahora no recuerdo la fuente, perdóname, pero es aquello de o pensar o ser libres. Chico, no sin pensar no eres libre, ¿sabes? Es un esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos saber? Uno, la gestión de fuentes, la cita de esas fuentes suele ser razonable. Ojo, no es garantía, porque puedes, y yo conozco algunos casos que no voy a citar por mera educación, de gente que cita fuentes, pero es que no entendió el paper, no entendió el artículo y cuenta una historia que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Con la mejor de las intenciones, pero que no lo entendió. Pero bueno, mejor con fuente que sin fuente. Después, yo creo que cuando, por ejemplo, una cosa que no hace mal yo sobre todo trabajo en Meta, ¿no? En Instagram y un poquito en TikTok también. Meta, por ejemplo, los badge, las verificaciones, ¿no? Las medallitas, creo que están razonablemente bien distribuidas. Es cierto que agrega celebridades y profesionales, pero bueno, los profesionales que ves allí con el badge, pues un poquito más de seguridad te van. Y luego, el cruzar. Es decir, tú vas a ver rápidamente, yo creo que eso pasa en toda, yo trabajé muchos años en Estados Unidos, en América Latina y ahora en España, y claramente hay comunidades. La mayoría de mis amigos, amigas profesionales, es gente a la que respeto
trabaja de manera seria y rigurosa y muchas veces verás que nos cruzamos post, ¿no? O hacemos post conjuntos. Sí. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que son redes realmente, ¿no? Redes sociales en el que tú puedes arrancar por una persona que viste que trabaja bien, que le dieron un premio de mejor información médica de salud, en este periódico, y tú tiras de su red y puedes acceder a mejores tal. Y ya por último, aunque sé que no es infalible, pero no olvidemos que ese también es el rol, o debería ser el rol de los medios de comunicación, en particular de la prensa, sea digital o sea papel, ¿no? Deben curar ese contenido. Total, es importante entender que la comunicación en salud puede implicar unos resultados. Si se da un consejo incorrecto y puede incluso volverse un riesgo para las personas. Pero un poco resumiendo lo que tú acabas de decir, entonces sería primero verificar si hay una fuente, ¿no? Entonces Sí. eso es una parte bien importante para todo nuestro público, verificar si hay una fuente. Preferiblemente, ojalá la persona la haya entendido, pero verificar Claro. que la haya. Segundo, que haya una verificación de quién te lo está diciendo, por supuesto, si es un profesional, si no lo es. Y tercero, si está en unas redes de trabajo en donde muy probablemente, pues Claro. ahí se va a poder distinguir la veracidad de la información. Teniendo en cuenta... Eso fundamental. Ajá. Eso que dices es fundamental. Y si puedo añadir una cosa que recuerdo ahora al escucharte, esa es la parte, digamos, más sencilla, más económica. Aquí no hay que esforzarse. Para quien quiera esforzarse un poquito más, y la verdad que da placer el resultado, hay incluso artículos interesantes en la web donde a uno le enseñan a detectar sesgos y bulos. Y normalmente tienen estructura. Tú antes hablabas de los influencers, ¿no? Que dan consejos de salud o de nutrición. Muchas veces es obvio si haces un análisis de su discurso, aunque no sepas de qué hablan. Tú haces análisis del discurso y puedes detectar, esto no huele bien. Okay. Pero bueno, eso para otro día. Claro, igual hay un poco de intuición, ¿no? Como ahorita, digamos, con el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Hay algo de intuición que te dice, esta foto no está tan natural. Es que son muchos años, ya. Para mí son muchos años de leer, de entrevistar, de editar textos, de editar videos. Se me pueden colar cosas, pero se me cuelan pocas cosas. Y tú sabes, tú que eres comunicador, yo veo titulares, no me importa si son del New York Times, santo patrón. A veces meten la pata. Hay titulares que yo veo y digo, no, este artículo está mal trabajado, o esto es clickbait. Se han permitido clickbait porque no es cierto. Y sucede con El País, sucede en las mejores familias. Claro, siempre hay que ir a la intención, que era más o menos lo que decíamos con el ejemplo del cereal, ¿no? Mirar cuál es la intención que hay de fondo y en parte es interesante cómo las fake news, en un momento en donde tenemos mayor acceso a la información, hay mayor cantidad de fake news o quizás se notan más. ¿Cómo podríamos entender que este fenómeno ocurra? Que haya mayor cantidad de fake news, que haya, por ejemplo, medios de comunicación que a pesar de que pues tienen la responsabilidad encima, pues en algunos momentos pueden sacar noticias que no son correctas. Hemos visto pues muchísimos ejemplos en su momento con la pandemia del COVID-19, casi que cualquier virus cualquier virus se volvió un virus con potencial pandémico. Y ya con eso teníamos para mejor dicho, para tener clics por doquier. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿A qué crees que se debe a este fenómeno? Bueno, mi explicación favorita, y seguro que hay diversas maneras de abordar este tema, es evolutiva, sobre todo. Mira, antes hablabas de nutrición, ¿no? Y de lo que uno encuentra en el supermercado. Si nos sinceramos, yo estaría friendo bacon todo el día y comiéndomelo. Porque la evolución por selección natural, millones de años de evolución, han cincelado, han labrado nuestro cerebro y nuestro sistema de recompensa para decir, salado, grasiento, carne, tostadito, vamos para allá. Y si uno escarba, entiende por qué. En un contexto en el que crecimos y esto era extrañísimo, si olías a tocino asado, ibas corriendo porque eso no se iba a repetir. Claro, un mundo en el que puedes comer tocino todos los días, todo el rato, es una aberración evolutiva.
Y ahora tenemos un Total. problema en nuestra cintura y en nuestras tasas de sobrepeso y obesidad. Síndrome metabólico, etcétera. Pero tiene una razón muy buena y muy fundamentada. Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Entonces, ¿qué es el bacon de nuestra cognición? ¿Qué es el bacon de las noticias? ¿Qué es esa cosa que o nos enteramos de que nosotros tenemos que ponerle un límite, o vamos a ser esclavos y esclavas de la evolución por selección natural, que tuvo muy buenos motivos para volvernos estos esclavos potenciales? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, tú, yo y todas las personas que estén viendo esto necesariamente son Homo sapiens. Somos chimpancés venidos a más. Somos una especie de monos hipersociales. En la que, en lugar de despiojarnos unos a otros, lo que hacemos es hablar. Pero es lo mismo. Nos despiojamos con palabras. ¿Y qué es lo que negociamos? El estatus. Negociamos de quién me puedo fiar, de quién no me puedo fiar, a quién puedo traicionar un poquito, pero cuánto me cuesta para yo llegar. Esa es la vida de un mono como tú o como yo. Sí. Es lo que hay. Luego podemos pintar la Capilla Sixtina o enviar un cohete a Marte. Es maravilloso. Pero somos monos que hacen esas cosas. Entonces, si somos conscientes de eso, lo que tenemos que entender es que, de manera muy sabia y muy razonable, la evolución por selección natural nos ha legado un cerebro que quiere información mala mejor que buena, porque la información buena te puedes permitir enterarte al día siguiente. La mala igual lo pagas con la vida o con una oportunidad perdida. Y eso, en la lucha por estar vivos y reproducirse, es un mal negocio. Entonces, tenemos un sesgo necesario para la información social, para buscar agentes, para buscar culpables, para entender todo lo malo y potencial, y sobre todo para conspirar contra la gente que sabe que van a conspirar contra nosotros, porque ese es el estado natural de los monos como nosotros. Entonces, cuando pones todo esto y de repente llega el bacon, que es Internet, que es tecnología y dispositivos como los smartphones y las cámaras ultra baratas que nos permiten que el tocino asado no sea una cosa que ocurre cada 6 meses, sino que tú tengas bacon 24 horas al día y encima lo automatizas. Algoritmos, inteligencia artificial, el mundo entero conectado. Lo que tenemos es un problema de dieta. Y es que nos estamos hinchando a bacon. Bacon cognitivo. Entonces, dicho este rollo, no podemos solucionarlo. Es natural, es normal y honramos a nuestro pasado evolutivo con nuestra pasión por los bulos y las conspiraciones en redes sociales. Pero es que no nos conviene porque nos vamos a poner enfermos. Igual que estamos enfermando metabólicamente, estamos enfermando culturalmente. Necesitamos entender los bulos por lo que son. El bacon, de vez en cuando, divertido. De vez en cuando divertido. Te puedes echar unas risas, pero tu dieta no puede basarse en eso. Totalmente. Me gusta mucho este concepto de monos venidos a más. Básicamente es entender que tenemos unos sesgos cognitivos, tenemos unas ideas, unas sensaciones naturales, unos instintos que nos van a llevar a ciertos comportamientos, ¿verdad? Y al final, siempre confiamos mucho más en un rostro, en una persona que luzca igual a nosotros, más que, por ejemplo, en una organización. Sí, y ahí va mi siguiente pregunta, y es, en estos momentos en donde están triunfando las marcas personales, porque cada vez más profesionales de marketing digital, de social media, comunicadores, periodistas, están invirtiendo mucho en su marca personal. Y esto nos ha permitido entender que la confianza va mucho más entre persona a persona. ¿Cómo podemos hacer o cuáles son las oportunidades que tienen organizaciones o que tienen compañías en recuperar esa confianza de las personas en este mundo en donde estamos pues hipercomunicados, en donde cualquiera puede aprovechar, dirías tú, el bacon informático para llamar la atención? Como una persona que sí tiene una organización que sí tiene los vegetales, la frutica, la información equilibrada, triunfar frente a lo que está ocurriendo o en el mundo en el que estamos actualmente. Es una tarea y una pregunta profundísima y dificilísima.
claramente no tengo una solución, pero sí hay un par de ideas que le he dado unas cuantas vueltas, porque es una cosa que me preocupa como a todos los que estamos en este ámbito, ¿no? Em, el primero es que, aunque la marca personal la identifiquemos con personas, en realidad es la marca personal de personalidad. Lo que hay que tener es personalidad, que en castellano o español significa ser coherente, tener un estilo, un tono, una manera de comunicar, de responder, dar la ilusión de ser una persona, pero por su personalidad. Porque claramente algo que han intentado algunas organizaciones es poner líderes de opinión, ¿no? Tener líderes, embajadores, lo hacen Naciones Unidas, lo hacen los periódicos, lo hace... Y es una cosa que puede funcionar. Tiene el riesgo de que te crezca el bicho y se convierta en más grande que la marca, y eso es una cosa siempre que genera cierta tensión. Pero los embajadores, las embajadoras pueden funcionar muy bien. Si son buenos o buenas y si les entrenan comunicación, tú sabes. Esto es una cosa, esto es muy importante, sé que es una perogrullada, pero saber leer, escribir, hablar y escuchar no significa que uno sepa comunicar. Comunicar es un skill, es una habilidad que es entrenable y que se debe entrenar. Dicho esto, claramente puedes optar por el embajador o puedes optar por desarrollar una personalidad de marca. Las hay, mira, yo hay, por ejemplo, dos ejemplos que me encantan, uno del mundo hispanohablante, otro del mundo anglosajón. Empiezo por el anglosajón, por si alguno ha pasado tiempo por New York o New Jersey. La cuenta de lo que antes llamábamos Twitter, ¿no? Ahora X, del estado de New Jersey, es una de las mejores cuentas de redes sociales que yo he tenido el gusto de interactuar jamás. Tiene personalidad, es maravillosa. Y hay social media manager, hay un community manager detrás. Pero vamos, puede haber turnos, puede haber varias personas. Es como un libro de estilo, ¿sabes? Los medios de comunicación tienen libros de estilo y así es como se trabaja. Pero New Jersey tiene un estilo y tiene una personalidad. Y como herramienta de influencia funciona muy bien porque juega muy bien en Twitter. Interactúa con la gente, es sassy, tiene sarcasmo, tiene la pega dura, pero cuando tiene que hacer un anuncio público de interés general, tiene gran alcance y la gente se lo toma muy en serio, porque por un momento cortó la broma. Yeah. Entonces, cumple su función. Claro, si hacemos el análisis de dónde queremos llegar como marca, como corporación, con quién queremos conectar y claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que igual no tenemos que estar vendiendo nuestro producto. Igual lo que queremos es una red social. Tenemos que estar socialmente allí, haciendo lo que se hace allí y puntualmente comunicar lo que queramos. Por eso funciona también, por ejemplo, yo en su momento, al menos en español, fui un poco pionero del tema podcast, porque lo empecé en NPR hace muchos años, voy a dejarlo ahí. Y el marketing, los ads nativos funcionaban súper bien por eso, porque tú estabas en el podcast con la gente que tú escuchas, en el contenido que tú escuchas, y algo que esta persona le encajaba, te lo contaba. Por eso funcionaban muy bien. Yo creo que esa misma lógica es transponible a las redes sociales desde el punto de vista de una corporación, una entidad, un colectivo, ¿no? Y por tanto desarrollar esa personalidad. Y luego te pongo un ejemplo completamente opuesto, pero que es muy divertido, para mí al menos, que es la Real Academia Española, que es la institución que junto con el resto de academias de la lengua iberoamericanas hace la curación, ¿no? Nos va contando la historia de esta lengua que nos une, del castellano o del español. Bueno, pues la RAE, ¿no? Que es como se conoce, RAE, es muy divertida en redes. Sí. Es muy divertida, porque comunica cosas serias, pero se pelea con la gente muchas veces. Y es muy divertido cómo se pelea, porque a veces responde con mucha acidez. Y es muy divertido el cambio de registro de una cosa, ¿no? Limpia, fija y da esplendor. Una cosa que está ahí, que es inamovible, que es tal cual, y de repente... ¡pah! No, buenísimo. No, y que la gente quiere interactuar, la gente quiere preguntarle a RAE por X, RAE, ¿qué significa esto? Y no esperando la respuesta como tal, sino cómo lo va a responder.
Okay. Claro, pero esa es la genialidad. Sí. Para mí la genialidad es claro. que juegan. Entonces, de nuevo, y aunque sea una perogrullada, es que son medios sociales. No es para poner anuncios de tu compañía. Sí. Entonces, trabájate la cosa social. Ese es un gran punto que a las organizaciones puede costarles, digamos que les puede significar algo complicado, a veces Sí, claro. acercarse a las personas solo con información y no estar constantemente haciendo como literal el saludo a la bandera para la organización o literal querer venderte algo, sino Claro. simplemente brindarte la información y tener una actitud de servicio. Y esa actitud de servicio es vital si hablamos de salud. Es una parte que es esencial. Y ahí yo quería preguntarte algo que podría sonar un poco más profundo, pero me parece interesante discutirlo. ¿Consideras que la comunicación puede salvar vidas? Y bueno, claro, la comunicación salva vidas. Yo sé que todos nos cansamos ya de traer el tema a colación como ejemplo, pero cuando vivimos la crisis de la COVID, los mensajes de salud pública, con todo lo imperfectos que fueron, con todo el ruido que hubo, con todo lo que nos faltaba por saber, cómo lo aproximamos, y esos mensajes salvaron muchísimas vidas. Pero es que una buena campaña de tráfico salva vidas. Pero es que una campaña que conecte con la audiencia, de nuevo, no que sea correcta, rigurosa, bien documentada, no, que conecte con la audiencia y haga que más mujeres se vayan a hacer un screening, una mamografía. O algún hombre, por Dios bendito, que somos los peores en la prevención en salud, nos vayamos a hacer un examen de próstata y nos deje de dar vergüenza o no querer hablar con los amigos, eso salva vidas. Porque el cáncer de mama o el de próstata no te esperan a que tengas un buen día. Atacan. Toda esa comunicación. Mira, yo ahora llevo un par de años muy metido en un proyecto sobre cáncer, en el que divulgamos y debatimos con investigadores, clínicos y pacientes sobre las últimas tendencias en investigación y tratamiento, ¿no? La gente que hace los números de prevención, con papers, con artículos en la mano, grosso modo, aproximadamente, la mitad, uno de cada dos, cánceres son evitables con conductas de prevención que no son extremadamente complicadas. No todas son triviales, pero la mayoría son muy sencillas. Uno de cada dos. Uno de cada dos de tu mamá o tu papá que enferme. Uno de cada dos de que tu esposo o esposa enferme y se pueda morir. Uno de cada dos de que los compañeros de trabajo pierdan a un colega. Uno de... más el coste económico loco que tiene esto en calidad de vida. Si te salvas, las secuelas. El impacto que tiene en la familia, porque si una mujer muere por un cáncer de mama que se agarró tarde, ¿qué es de sus hijos? ¿Qué es de su esposo? ¿Qué es de su familia? Perdóname el momento explícito, pero toda esta mierda, la mitad, es ahorrable. Sí. La diferencia, comunicar de manera persuasiva, ojo, no solo a las personas, para que coman un poquito distinto, no fumen, no beban, no. También para que las personas hagan suyo ese conocimiento y cuando vayan a las urnas a votar, digan, me importa este tema. ¿Qué está diciendo el candidato de todo esto? Porque muchas de estas decisiones vamos a tener acceso a comida más saludable, a mejores tratamientos y campañas de prevención, a un aire más limpio, a más lugares para hacer deporte y ejercicio. Si lo decidimos colectivamente, poca gente de su bolsillo se paga una vida maravillosa y libre de cáncer. Yo no puedo, ciertamente. Eso lo hacemos colectivamente. Y para eso, fíjate, ¿cuál es la constante? Comunicación. Eso es. Es de resaltar el tema de la responsabilidad también, ¿no? El tema de, así como lo comentas hace un momento, que la persona se interese y decida apropiar el conocimiento. Y a veces se puede volver, esa persuasión se puede volver algo complejo, ¿no? Tú tienes el interés de que la persona apropie la información de cáncer, por ejemplo, pero muchas veces por bien que diseñes la campaña, la persona puede no estar interesada y despertar ese interés
puede implicar también escucharle y entender qué es lo que le interesa para poder saber Claro, cómo comunicárselo. claro, claro. Y creo que hay personas que sí que saben qué es lo que le interesa a la gente y creo que hay algo que sí están haciendo muy bien y es, volvemos un poco a los influenciadores, que muchos Sí, son muy buenos, muchos hablan cosas que pueden ser fake news, pero si algo tienen en común es que saben qué es lo que quiere escuchar la gente, saben qué claro, es lo que le interesa a las personas y ven la comunicación en doble vía. Creo que sí es algo de lo que hay que aprender un poco. Pero entonces, totalmente. las organizaciones que tenemos acceso a la información original, Ya. deberíamos fungir o deberíamos hacer como vigilantes de la información, deberíamos buscar la manera de evitar la desinformación, de estar controlando constantemente. ¿Cómo podemos hacer eso sin vulnerar la libertad de expresión? Hombre, a mí se me ocurren dos cosas, por lo menos, y mira que en numerosas ocasiones le he dado vueltas a montar proyectos sobre esto. Las organizaciones lo que sí tienen normalmente es que agregan recursos y capacidades y tienen o más fuerza de lobby político o más llegada al público o más dinero, más plata, más recursos, ¿no? Todo eso se puede transformar en por lo menos dos cosas. Por un lado, dentro de estos comunicadores, influencers que ya existen, acelera, premia, da recursos, ayuda a aquellos que lo hacen bien. Ok. Eh, Porque parece obvio, pero igual que el bacon, los influencers y comunicadores que comunican mierda tienen más Sí, tirada que los que son más rigurosos. ¿Por qué? Chico, tú sabes que si eres más riguroso hay tonterías que no puedes decir, hay cosas escandalosas que no puedes decir, y eso es menos bacon para tu cerebro social. Entonces, sí, ayúdale a llegar más allá, ayúdale a tener campañas, ayúdale a aparecer en medios, ayúdale o ayúdala, ¿no? O sea, ayuda a esta gente a que lleguen. Esta es una de las cosas que se puede hacer eh, por fuera. Y la otra cosa uh, que yo creo que es bueno. ¿Tú sabes el mercado de los autos de segunda mano? El mercado de los autos de sí, segunda mano tiene una cosa maravillosa y es que, claro, tú cuando lo compras nuevo sabes que tienes una garantía, una serie de condiciones, ¿no?, jurídicas, de seguridad, etcétera, etcétera. Pero cuando compras de segunda mano es como darle a la ruleta, ¿no? Hay gente que sabe más, gente que sabe menos, pero ¿y tú qué sabes? Por eso en el mercado de autos de segunda mano hay una figura y es que hay empresas que a lo que se dedican es a garantizar. Ponen un sello, ¿no? Conforme en este lugar lo hacen bien o este auto tiene esta garantía. O, ¿sabes? Cuando alguien arbitra y evalúa cuán bien están las cosas, eso es una gran ayuda. En el caso de la comunicación, una cosa maravillosa que se podría hacer en el ámbito de una de las regiones, o en toda Colombia, o en toda Iberoamérica, sería, ¿y por qué no les damos, igual que hay un badge, ¿no?, de Meta, allá de Instagram, que sí, dice, bueno, esta cuenta ha sido verificada por alguien. Si dice tonterías o no, no lo sé, pero se verificó que esta persona es esta persona y tiene algún motivo para tener este badge. ¿Y por qué no hacemos otro badge pequeñito de otro color aquí que sea este colectivo de organizaciones han dedicado recursos a que alguien examine esta persona el tipo de contenido que está haciendo y es bueno para la salud, es riguroso, es bueno, te puedes fiar? Eso es un favor tremendo a la sociedad, porque lo gastas una vez y sirve todas las que quieras. Una vez pusiste el badge, ya está. ya ¿Cuántas está. personas se pueden beneficiar de eso? Entonces, no está mal. Yo tengo un poco el foco en esta idea de los agentes libres, ¿no? O sea, cómo las organizaciones, tanto desde lo público o lo privado, yo trabajé un tiempo en lo público, en el Ministerio de Ciencia de España, ese tipo de acciones creo que son realmente de mucho beneficio para la sociedad en conjunto. Porque tú, uno, o aceleras lo que ya existe y ya funciona, y dos, ayudas a la gente a navegar esta jungla, porque la jungla no la vas a talar, no la vas a evitar. Esto es un sálvese quien pueda. Sin embargo, Sí, sí que puedes meterte allí en medio y decir, bueno, al menos cada año yo sé que voy a verificar 100 cuentas. No puedes llegar a todo el primer día, pero pones un sistema de estos de, ¿sabes? De gente que hace el submission, de yo quiero que me verifiquen
Y tú, Sí. con tu jurado técnico, lo que sea, se verifica, se le da un sello y a partir de ahí, todos los ciudadanos que quieran saben que eso, al menos, igual que tiene el verificado de Meta, tiene el verificado de esta es buena información de salud. Ostras, Sí. no es el mundo perfecto, pues sería mucho mejor que el caos que tenemos ahora mismo. Total, siempre habría que tener unos puntos clave, unos puntos de base que te permitan seguir conectado un poco Ya, con la realidad y con la posibilidad con la verdad, con que eso que estás viendo por lo menos ha sido contrastado. ya. Sin desmeritar, por ejemplo, personas que desde sus conocimientos ancestrales vienen a brindarte también su sabiduría y que no implica que tengamos que buscar sí o sí un estudio científico que lo avale, sino simplemente también escucharles y brindarles también un espacio para que tú desde un modo de ser científico puedas comprobar aquello que no te pone en riesgo la vida, claro, pero que puedas comprobar aquello que puede crecer también como una creencia en un inicio entre las personas. Claro, o sea, yo para mí, yo siempre tengo claro, y lo digo muchas veces, yo trabajo todos los días para no ser un talibán científico. La ciencia no te dice lo que debes hacer, jamás. Si te lo dice, la cagaste, no estás en el lugar adecuado. La ciencia no te dice qué debes hacer, salvo que estés resolviendo un problema de dos cuerpos por una atracción gravitacional. La ciencia lo que te proporciona es, hoy, en nuestra sociedad global, es el método más comprobado y con mejor resultados para proveerte la mejor información posible para que tú y tu gente, quienes sean, toméis una decisión. Es decir, si uno toma una decisión sin tener en cuenta la información verificada por la academia o la ciencia, lo está haciendo con una mano atada a la espalda. Es una pena, podía haberlo hecho mejor. Ahora bien, tú puedes leerte todos los papers que haya, todos los estudios que haya, consultar con especialistas de todas las universidades y decir, ¿y saben qué? No, voy por el otro camino. Eres libre, y menos mal, qué bien que somos libres. Pero no Sí, lo hagamos ciegos. Esa es la sí, única cosa en la que sí soy un poco talibán. Ciegos no, con la información. Y luego lo que nos dé la gana. es verdad. Eh, una parte muy importante entre lo que tú estás diciendo es la, la parte de la curiosidad. Es decir, si tú no sientes curiosidad dentro de ti respecto a el tema que quieres abordar o aquello que quieres implementar en tu vida y implementar eso, ciencia, hacer prueba, error, estudiar, mirar cómo me fue con esto, bueno, sin curiosidad puede ser imposible, ¿no? Creo que la curiosidad es un papel fundamental en esto y tú precisamente tienes un podcast que tiene que ver con despertar la curiosidad. Y Sí, quisiera sí. que la última pregunta de esta charla que estamos teniendo aquí sea esa, ¿cómo despertar la curiosidad en las personas? Mundié. Ah, me despierta sentimientos encontrados esto. Em, es que, sabes que yo creo que al tiempo es posible e imposible. Em, Empiezo por la parte fea. Es imposible porque es como cuando alguien va al terapeuta y no quiere. Ya, Chico, el psicólogo no te va a cambiar. Si tú no quieres, esto no va a suceder. Entonces, la curiosidad es también una responsabilidad individual. El estar abiertos al mundo. El tener la humildad intelectual de, pues igual no lo sé todo. O, pues no me suena bien, pero igual tiene algo que decir. Esa apertura al mundo es muchas veces una precondición para tener una vida más interesante, más rica, más sorprendente, más problemática muchas veces. Porque claro, si te quedas quietecito en tu sitio y no haces nada y solo comes lo mismo todos los días, y pues igual es más sencillo, pero no es un tipo de vida que a mí me gustaría vivir. Ciertamente no vamos a pintar la Capilla Sistina ni a enviar esa nave a Marte si nos quedamos quietos en el mismo sitio. Eso por un lado. Pero por otro, y desde el punto de vista estrictamente de la técnica de comunicación, sí hay maneras de despertar la curiosidad. De la misma manera que hablaba antes del legado evolutivo que hace que haya un bacon para la lengua y un bacon para nuestras neuronas, hay algo parecido a un bacon para nuestra curiosidad. Normalmente son tres cosas.
Hay 3 cosas que a los Homo sapiens nos llaman la atención. ¿Qué son? El sexo nos llama la atención mucho. Todo lo que tenga que ver con sexo propiamente o, y esto es interesante, diferencias de género. ¿Qué afecta a ellas? ¿Qué afecta a ellos? ¿Cómo somos distintos nosotros de ellas? ¿Cómo las preferencias sexuales son así o asá? Todo eso nos causa curiosidad. Universalmente curiosidad, con alguna excepción, pero en general funciona como un tiro. 2. La plata. El dinero, que no es más que el poder. Esto cuesta tanto, esto nos ahorra tanto, esto me puede hacer ganar tanto. Ese tipo de planteamiento universalmente atractivo. ¿A quién no le interesa el bolsillo? Para bien y para mal. Y por último, el más cenizo de todos, que es la muerte. La muerte es una cosa que nos interesa. Sea porque algo puede empeorar nuestra salud y costarnos esa calidad de vida o incluso esa vida, sea porque podemos ahorrar tantas muertes al año si hacemos una actuación de prevención, de salud, o, y esto es interesante, igual que el sexo no es solo el coito, es muchas cosas más, la muerte no es solo la orgánica. Puede ser la muerte de una tradición o de una cultura, de una lengua, de algo que fue y que está en peligro de dejar de ser. Estas cosas que terminan, acaban, nos llaman poderosísimamente la atención. Con estas 3 notas puedes componer melodías muy interesantes y las puedes mezclar. En mi experiencia, ante la duda, esas 3 ideas, mezcladas o no, casi nunca fallan. Wow, tremendo. Muchas gracias por este espacio, Luis. De verdad, sería Qué bueno, un gusto. Igual seguir hablando de esto. Creo que hay muchos Otro temas día. que se quedan en el tintero y sería buenísimo que volvieras al programa mucho más adelante cuando tengamos la posibilidad de escuchar también a nuestros usuarios respecto a lo que hemos hablado hoy, por ejemplo, y que esta comunicación se siga enriqueciendo. Entonces, nada, quiero agradecerte en nombre también de la nueva EPS por este tiempo que has dedicado para nosotros. Ha sido un absoluto gusto. La próxima la hacemos en persona, que hace mucho que no bacon, pero una bandeja paisa de vez en cuando, una vez al año. Una bandeja paisa está bastante bien. ¿Sí? Una vez al año, no exageremos, sí, pero claro, maravilla. Claro. O al mes, no mentiras. Gracias, Luis, gracias por todo, de verdad. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Colombia, y a nuestros usuarios decirles que estamos abiertos en este espacio, no solo para brindar esta información de aquí para allá, estamos dispuestos a escucharles, a saber cuál ha sido su experiencia, ustedes qué piensan. Les invitamos un poco a que duden de todo esto que estamos diciendo, duda desde el ámbito de la curiosidad, para que lleguemos juntos a esas ideas que nos pueden seguir haciendo crecer como esta sociedad de monos idos a más, con los cuales podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, gracias Luis, gracias a todos. Esto ha sido el videocast de Nueva EPS. Hasta la próxima. Chao, chao. Venga, le digo, siéntese, tómese un café y hablemos de esos temas de salud que nos interesan a los colombianos y colombianas. Estamos donde la vida está. Somos parte de la estrategia en salud del Gobierno Nacional. Nueva EPS. Vigilados Supersalud.